sentían más familiares pues en este mundo así, digo, californiano, loco, de drogas, de sectas y tal. Respecto así la abadía de Telema fue una secta o no, hoy en día sería considerada una secta en bastantes sentidos, porque había, digamos, una especie de control bastante férreo sobre la vida privada de los miembros, porque había, digamos, experiencias, por ejemplo, pues experiencias de sexo que se podrían considerar hoy en día también coercitivas, es decir, sí, pero bueno, fue digamos un intento de aplicación de la filosofía de Crowley. Sí, que acabó más como a partir del aislamiento social. Sino que acaba como todos los proyectos de él, ¿no? Antes y después, digamos, había creado órdenes mágicas, sociedades ocultistas, etcétera, que no practicaban este precepto de exclusión social. Es decir, no era, plan, nos vamos a vivir a una isla donde no nos moleste nadie y ahí montaremos nuestra sociedad independiente, ¿no? Hasta que los expulsó Mussolini. ¿Y por qué decimos que era una mujer escarlata? ¿Qué eran las mujeres escarlata de Crowley? ¿Qué papel jugaron? Bueno, explicar lo que es una mujer escarlata es bastante complicado sin entrar en lo que son las cuestiones de la filosofía religiosa de Crowley. Pero para decirlo en pocas palabras, pues mira, se podría decir que Crowley se consideró un profeta durante toda su vida después de que le fuera revelado el libro de la ley. Profeta en el sentido de precursor de una nueva era a través de la implantación de una nueva religión, ¿no? Una religión sincrética que se llamaba Telema, que no era realmente nueva en el sentido en que era una religión sincrética de cuestiones pues que venían de muy antiguo, de Egipto, de Grecia, del Renacimiento, incluso del Renacimiento ocultista del siglo XIX, pero filtrado por lo que fue su gran revelación, que fue el libro de la ley. En el libro de la ley, mismo en el tercer capítulo, pues hay una especie como de nombramiento de ese profeta, que es como el escriba del libro de la ley, la persona que ha de anunciar la nueva era, o como le llama él, el nuevo eón. Y ese profeta tiene una consorte. La consorte tiene diferentes funciones, pero principalmente la consorte es el vehículo de la revelación, pues que puede hacer que Crowley siga estando en contacto con esa especie como de poderes ocultos, o con el absoluto, o con una divinidad, etcétera. Y la mujer escarlata es un poco el vehículo de esas revelaciones. Es quien hace de medium, es quien ayuda, etcétera. Sí, de hecho, perdón. Es como si dijéramos la parte teórica. La parte teórica. En la práctica, las mujeres escarlata de Crowley pues fueron básicamente pues una serie de mujeres a las que él acogió como mediums, como asistentes, etcétera, para que lo ayudaran a preparar el camino a la nueva religión y a la nueva era. Porque todas, pues bueno, como has dicho un poco, pues otras acaban siendo mujeres que les arruinó un poco la vida, ¿no? A las cuales principalmente Crowley era una persona difícil, una persona que se cansaba de la gente que había a su alrededor y que acababa usando a la gente que lo rodeaba, ¿no? Un poco en plan Kleenex, pues usaba a una mujer escarlata y cuando se cansaba de ella la abandonaba y cogía a otra que le gustaba más, y eso fue haciendo pues toda su vida, hasta el punto de que, bueno, hay un digamos, listado de mujeres escarlata muy extenso. Depende a quién le preguntes hay más o depende a quién le preguntes hay menos, pero pongamos que hay unas 15 o 20 para entendernos, ¿no? Y yo sé que es una de ellas, y en el libro de Rafael, que era pues el segundo de los diarios que están recogidos, se llama el Diario del Abandono, porque es el diario que cuenta cómo Crowley la abandonó, porque ya tenía otra mujer escarlata. Sí, no, porque antes había abandonado a Ross Kelly, que fue la que le sirve, digamos, de intermediario cuando se le aparece el ángel Laiwas, que es el que le dicta el libro de la ley. Luego ya se van allá a hacer y el tío no se corta un duro, se la lleva a ella con su hijo y la deja embarazada. Paralelamente se lleva a otra de las que serían sus mujeres escarlatas, ¿no? Que fue a Ninette Shumway, la que se llamó más tarde Cipris. La cosa, para el que no conozca la historia, para que se meta un poco en la vida del personaje, que es muy divertido, pero no dejaba de ser un maltratador y un mala persona. Al final Lea pierde al hijo que ya había nacido, aborta del que tiene. Ninette mantiene a su hijo, que por suerte no se muere, da luz a un segundo hijo, y entonces Crowley decide que Lea ya deja de ser una mujer escarlata, la manda a la mierda, entre comillas, pero ella, que debe estar ya, que no sabe ni si va o si viene, llega, una vez abandonada, a escribir aquello de: me dedico por completo a la gran obra, voy a trabajar para la maldad, voy a matar mi corazón,
Voy a ser desvergonzada ante todos los hombres. Prostituiré libremente mi cuerpo ante todas las criaturas. O sea, una bella tía que la han tirado como un Kleenex, como tú bien decías, ella sigue teniendo cierta dependencia psicológica del personaje, ¿no? Sí, los diarios de Lia Hessek son interesantes por muchas razones, en mi opinión. Era una mujer muy inteligente, yo creo, era una mujer que tenía unas ganas muy grandes de aprender, una mujer muy de su época, una mujer que, digamos, como muchas de las personas que rodearon a Crowley, digamos, una de sus ambiciones en la vida era deshacerse, digamos, de los roles sexuales de su época. Era, bueno, pues muchas mujeres que querían ser mujeres liberadas, que querían, pues, no tener el mismo destino, pues, que una mujer de cierta clase social y de cierta, en aquella época, pues, tenía, que era básicamente casarse y tener hijos, etcétera. Entonces eran gente, pues, tanto los hombres como las mujeres que apoyaban a Crowley o que siguieron a Crowley, era gente que tenía muchas ganas de quitarse de encima los corsés de la sociedad, que experimentaban con drogas, que experimentaban con sexo, como te digo, muchos años antes de que esto realmente fuera, muchos años antes de que existiera una contracultura. Pero realmente lo que hacía Crowley ya era una forma de contracultura. Y también, por ejemplo, en todo el tema de las drogas como forma de abrir la percepción, como, bueno, ya sabes, todo este tipo de cosas. Entonces, solo por ese sentido, para mí los diarios son interesantes. Luego también hay otro elemento, que es un elemento, pues, de testimonio de lo que fue la vida de Hessek, que es, pues, que sí, o sea, ya, como mucha gente que rodeó a Crowley también, se quedaron fascinados con él. Lo siguieron hasta un punto en que hoy dirías que ninguna persona sensata seguiría a otra persona, hasta el fin del mundo casi, hasta una isla perdida, o que dejaron sus vidas, sus carreras y sus matrimonios para irse con él. Y en el caso de Hessek, lo realmente conmovedor es que ella, siendo consciente de todo lo que había pasado y de lo mal que había sido tratada, etcétera, ella siguió comprometida con el proyecto de Crowley y con una voluntad de servir a ese proyecto mucho después de que él ya no la viera más, de que ya viviera en otro país, de que la hubiera dejado de lado, ¿no? Sí, no, porque aparte la propia biografía de ella es curiosa. Su madre huye a Estados Unidos, creo que desde Alemania, para ver del padre, que era un alcohólico. Ella, su primer marido, la abandona, que es cuando conoce a Crowley, y luego, digamos, se podía pensar que con estos antecedentes iría un poco prevenida sobre lo que eran los hombres, y se encuentra, pues, precisamente con el peor persona que debía haber en aquella época, a principios del siglo XX, en el planeta Tierra, que es difícil. Bueno, no sé si era la peor persona que había en el planeta. Méritos hizo en su época. Por aquella época había mucha competencia. Pero bueno, sí, es de suponer, yo he leído muchas biografías de Crowley y es de suponer, o al menos se deduce por lo que sus biógrafos han dicho, y hay biógrafos de todos los colores, hay desde biógrafos hostiles a él, hasta biógrafos apologetas, hasta gente que se lo toma en broma o en serio. Pero quizá lo que se deduce de todo el corpus de biografías y de textos sobre Crowley es que realmente, digamos, debía tener, bueno, tenía una filosofía peculiar, muy interesante, y tenía una personalidad bastante atrayente como para compensar todas las perrerías que hacía la gente que lo rodeaba. Porque, es decir, sí que hubo mucha gente que rompió con él, sí que hubo mucha gente que escribió contra él en vida, pero también hubo mucha gente que no. No, está claro que cierto carisma tenía que tener. Claro, también tenía carisma Jim Jones, vamos. Que también tenía carisma Jim Jones, el de la Guayana. Esta gente no. Pero no solamente ellos, quiero decir, claro. no tienes escrito solamente, digamos, a figuras que han sido líderes carismáticos, es decir, y particularmente hoy en día, por ejemplo, hay una conciencia, no sé si excesiva o no, pero hay una conciencia, digamos, de revisitar, por ejemplo, a todos los grandes genios de la historia que realmente cayeron de pie de cara a la historia y se convirtieron en lo que hoy consideramos los genios de cada época, pero que luego a un nivel personal, pues bueno, ya te digo, desde el egocentrismo, el narcisismo, como quieras decirlo, o simplemente la megalomanía no ha estado restringida a eso, a líderes carismáticos. También es muy propia de eso, de artistas, ¿sabes? Que ya no voy a estar en políticos, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, Einstein, que trataba a su mujer realmente como si fuera basura, y eso es innegable, que Crowley, que la verdad es que ahí sí que no se le puede acusar de machista, porque él trataba como si fuera mierda a todo el mundo. Sobre todo mientras les servía y les podía sacar algo. Ya, sí. No digo por defenderlo. Es que eso, el personaje me fascina, pero
y hace mucha risa, pero luego lo piensas y todo eso, y era un poco personal. Además de personaje, yo creo que hay que no olvidar lo que había detrás de ellos. Tampoco hay que tirarse de los pelos, creo yo, después de casi que lleva un siglo, 75 años así muerto, tampoco hace falta escandalizarse. Y no sé, oye, pues muchísimas gracias. Yo la única pregunta que te haría, no sé si quieres responderla o sabría responderla, ¿por qué Crowley sigue estando tan presente? Y luego, por ejemplo, otro satanista, aunque él realmente no era satanista, que era Anton LaVey, que también tenían puntos en común, y también una cierta vocación de permanencia en todo lo que es la cultura, que llamaríamos ahora, yo sé, cultura pop o cultura popular, no sé cómo llamarlo. El segundo está totalmente olvidado, pero de Crowley seguimos acordándonos. Hombre, sí, hay paralelismos, también hay diferencias. No sé hasta qué punto realmente se los puede poner a los dos en la misma categoría. Es cierto que los dos han terminado teniendo un aura parecida, como ese aura de ser malvado, ¿no? Etcétera, pero que es un aura un poco banal. Es decir, yo considero que Crowley, si hay que ponerlo en algún contexto histórico, habría que ponerlo en un contexto del cambio de siglo, del cambio del siglo XIX al XX, que es donde él se forma, en toda esa especie como de ambiente intelectual, digamos, londinense, de muchos artistas, escritores, como el poeta Yeats, como Florence Farr, como Arthur Machen, toda esta gente, por ejemplo, de la Orden de la Alba Dorada, etcétera. Es un ambiente intelectual muy propio, es un ambiente intelectual que es muy erudito, en cierta manera, al menos, digamos, dentro de un campo, por ejemplo, de lo que podría ser, pues eso, historia de las religiones, de pensamiento místico, de poesía, etcétera. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que calibrar, por ejemplo, a nivel artístico e intelectual a Crowley, independientemente de que luego, por ejemplo, fuera peor pintor o peor poeta, etcétera, pero viene de un mundo que es de ahí, ¿no? Entonces, compararlo con una persona como Anton LaVey, que pertenece a un mundo muy distinto, que tiene cierto, para mí, un calado intelectual menor, no sé si está realmente completamente olvidado. Es decir, curiosamente yo tengo un amigo que está haciendo un documental ahora sobre el satanismo en América, digamos, de la escuela de LaVey y tal, entrevistando a gente pues que son seguidores de su iglesia y que hacen todavía, digamos, organizan pues encuentros y rituales y cosas así. Claro, hay cierta continuidad, evidentemente. O sea, la iglesia de Satanás, aunque no conozcamos a nadie que sea miembro, pues está ahí todavía y existe. Hay gente en Barcelona sigue habiendo, por ejemplo, tú estás en Barcelona, creo. O sea, en España sigue habiendo miembros de la iglesia de Satán. De hecho, le mandas un mail y te responden enseguida, no como el templo satánico, que está ahora mucho más en boga, y desde luego el templo satánico yo creo que es bastante más interesante, pero tardan 3 días si responden, vamos. Sí, el templo satánico es una organización muy distinta, no es una organización satanista como nosotros entendemos, más bien es una organización de activismo político y social que utiliza, digamos, la imaginería del satanismo para oponerse a lo que ellos perciben como la supremacía religiosa del protestantismo blanco y su intrusión en la política, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que hace el templo satánico, mientras que realmente Anton LaVey era otra cosa. O sea, era el satanismo de la vieja escuela, el satanismo de los rituales con las chicas desnudas y la Biblia satánica y todo eso. Yo diría que quizá la única justificación posible que puede explicar, a pesar de que yo no sé si es eso lo que explica la diferencia entre la forma en que percibimos hoy a Crowley y a LaVey, pues es eso. Crowley tiene una obra mucho más extensa, tiene una obra que abarca pues desde el yoga hasta la simbología, o sea, por ejemplo, el libro 777 de Crowley pues podía comparar pues salvando muchísimo las distancias, y que Dios me perdone, pues con un diccionario de símbolos de Cirlot, ¿sabes? A nivel de erudición, a nivel de investigación, eso, historia de las religiones y de los símbolos y los mitos, etcétera. Por tanto, quizá la explicación sea esa. Pues oye, Javier, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Yo creo que nunca habíamos hablado con un traductor, que hemos visto que no. Ya, no, los traductores realmente no solemos tener mucha presencia pública. No, pero deja de ser curioso es el hecho de tener que enfrentarse a este libro que, vamos, que debe ser más, yo entiendo que debe ser distinto a otro tipo de obras. Desde luego un ensayo pues a lo mejor no necesitas, pero aquí sí que yo creo que nos has contado que sí que necesitas conocer un poco al personaje y hacer una búsqueda, ¿no?, para tener una traducción por lo menos que capte no solo las palabras, sino también la esencia del personaje. Sí, bueno,
al menos lo que puedo decir es que sí, que al menos pasé años, digamos, investigando el tema y estudiando